convocatoria, porque se interesen también principalmente ustedes como un país vecino en tratar de traer equipamiento nuevo para que podamos trabajar nosotros también en nuestro país. Por ahí la oferta no es amplia, entonces poder incorporar este tipo de herramientas y que estén dinámica y constantemente intentando crecer y avanzar en este tipo de investigaciones, a mí la verdad que me pone muy contenta que me hayan convocado y que quieran expandirse para este lado de la cordillera. Así que, bueno, eso en principio, y bueno, nos ponemos a charlar con Clau cuando quiera. Sí, muy agradecida de esta instancia, o sea, Alejandra, Mara, ha sido un equipo de trabajo hermoso, donde cada una ahí desde su nivel de expertise, ¿cierto? Hemos ido poniendo de nuestra parte, ¿cierto? Y la idea es hoy compartirles parte de eso. Y de hecho estoy súper contenta porque estoy leyendo en el chat que si bien la convocatoria es para cruzar al otro lado de la cordillera, para poder nutrirnos, creo que dentro del desarrollo de la reeducación de piso pélvico, sin desmerecer otros países, ¿cierto? Yo admiro mucho lo que está pasando en Argentina y admiro mucho también lo que está pasando en Brasil y lo que queremos que empiece a pasar en México. De hecho, estoy súper contenta que por ahí por ahí vi, ¿cierto? Algunas personas que han hecho certificaciones conmigo, vi ahí a Manuel Forzán, así que estoy súper contenta, nos saludaron desde Guadalajara, México, ¿cierto? Desde Buenos Aires, desde Panamá, Bolivia, así que la idea de esto es hacer difusión de un área que dentro de todo es nueva, que dentro de todo está todo por explorar, donde la reeducación de suelo pélvico es una formación de especialidad y que poco a poco nos hemos ido subespecializando. Desde mi punto de vista, trabajo mucho con dolor pélvico crónico y trabajo mucho con persona trans. Entonces también parte de lo que hace el equipo de trabajo y de lo que estoy realizando yo hace algunos años, la idea es plantear el suelo pélvico desde una visión mucho más amplia, que también nos lleve a actualizarnos y a conocer un poquito más allá de lo que comúnmente entendemos por suelo pélvico. Entonces, yo creo que a lo mejor podríamos partir con el título de nuestro webinar de hoy, ¿cierto? ¿Qué es el piso pélvico? Bien, ok. Bueno, Entonces, podemos comenzar diciendo que el piso pélvico es el tapiz, es lo que cierra toda nuestra parte inferior de la pelvis. Ahí Clau les va a mostrar la maqueta de la pelvis, ¿sí? Todo lo que cierra músculos, ligamentos, diferentes tejidos de sostén, ¿sí? Que están en esa parte inferior, desde el pubis hacia el coxis y en los costados hacia los isquiones. claro. Los isquiones son estos huesos sobre los cuales estamos sentados, sentadas, espero que estemos sentadas, ¿cierto? Entonces, la importancia de la pelvis es que primero tenemos un soporte óseo, que es un soporte pasivo. Eso quiere decir que por el hecho de existir, estos huesos que son muy fuertes van a resistir el peso del cuerpo. Esto empezó a cambiar, ¿cierto? Porque hace muchos años atrás, cuando nuestro sistema de apoyo, nuestro sistema de equilibrio, ¿cierto? Tendía al manejo o al movimiento en 4 apoyos o en cuadrupedia, las líneas de fuerza de la pelvis eran distintas, ¿cierto? Entonces no teníamos algunas problemáticas que hoy vamos a ver que tienen que ver con la fuerza de gravedad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hoy, al caminar de manera bípeda, todas las líneas de fuerza van a pasar
por la pelvis hacia las piernas. Entonces es por eso que vamos a tener algunas alteraciones del suelo pélvico que algunas especies que caminan en 4 apoyos no tienen, como por ejemplo los prolapsos, ¿ya? Entonces eso es súper importante como de recalcar, porque ahí ya empezamos como a hablar de algunas patologías que podrían afectar al suelo de la pelvis. Entonces vamos a tener una articulación acá adelante, que es la sínfisis del pubis, que es de tipo sínfisis, ¿cierto? Y acá atrás va a articular con el sacro. Muy importante la relación que vamos a encontrar después y que Mara nos va a explicar, que tiene el suelo pélvico con el resto de las estructuras, ¿cierto? Con la columna lumbar, con la cavidad abdominal en sí, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar 3 planos musculares, vamos a encontrar un plano muscular más superficial, vamos a encontrar un plano medio y un plano muscular profundo, ¿ya? Entonces, no sé, quiero preguntar en el chat, no sé si quieren preguntar en el chat qué funciones se les ocurren a ustedes, que después de todo lo que les dije, tiene el suelo pélvico, ¿ya? Esto que les he mencionado, porque después les vamos a mostrar los órganos que están adentro. Muy bien, Laura, contención. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Contención de qué? Sostén de qué. ¿Qué? Ajá, sostén, muy bien. De los órganos, muy bien. Del resto de los órganos. Excelente. Oye, nuestra audiencia está maravillosa hoy. ¿Ya? Están despiertos, entonces, aunque sea esta hora. Muy bien, sí. Muy atentos. Sí, aunque sea esta hora está súper bien. ¿Ya? Claro. Hay algunas funciones que tiene el suelo pélvico y súper importante lo que están diciendo, ¿cierto? Vamos a tener una estructura que si bien, mira, Melina Crespo nos pone así control de esfínteres, pero lo pone así como con signo de pregunta. ¿Nos estará preguntando o nos estará contando que es el control de esfínteres? Sí, control de esfínteres, está muy buena esa función. Me está preguntando. Sí, Melina, control de esfínteres, excelente. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de el piso pélvico, vamos a tener un sistema de soporte y un sistema esfinteriano, ¿ya? Entonces vamos a tener una estructura que cuando nosotros la estudiamos en su totalidad, de repente tiene algunas funciones que se podrían como que nos podríamos confundir, porque por una parte da soporte y estabilidad, y por otra parte también va a favorecer el movimiento, ¿ya? Entonces yo voy a hablar del soporte de los órganos que están adentro, y luego ahí Mara les va a comentar cómo se mueven las estructuras y cómo el resto de las zonas que están ahí circundantes van a influir en el suelo pélvico, ¿ya? Espérenme un cachito, un poquito. Como estamos en vivo, se me cayó algo. Se me cayó la vejiga, chicos. Se me prolapsó. Se me prolapsó la vejiga. Pero como estamos en vivo, ¿ya? Entonces, inmediatamente después, o sea, atrás de la sínfisis del pubis, vamos a encontrar este órgano que se llama vejiga, ¿ya? Entonces, la vejiga es un órgano hueco que va a tener 2 funciones. La primera es mantenerse estable en la fase de Jenner, ¿cierto? Cuando los riñones filtran la orina y este va a ser el reservorio terminal, la vejiga. Y también tiene que generar una fuerza de propulsión, una contracción importante para que, como dicen ahí en el chat, efectivamente generar la función de la micción, ¿ya? Súper importante la vejiga. Y luego está la uretra, que es el conducto de salida. El conducto de salida, o uretra, ¿cierto?, de la orina, va a tener diferencias anatómicas, tanto desde el punto de vista femenino como del punto de vista masculino, que tienen que ver con la longitud. Nuestra uretra es mucho más corta, puede medir entre 4 a 5 centímetros, ¿ya? Entonces eso claramente
la pelvis femenina va a tener una mayor posibilidad de tener algún grado de disfunción de piso pélvico asociado a escapes urinarios. ¿Ya? Entonces la vejiga va a ir acá adentro. Ahí, ¿ya? Luego vamos a tener la vagina, que es un conducto interno de tejido mucoso y muscular que termina en el útero. Ya lo vamos a recubrir y vamos a ubicarla inmediatamente atrás de la vejiga, ¿ya? Donde parte de la estabilidad del sistema va a estar dado en la ubicación de los órganos, ¿ya? La ubicación y el sostén entre ellos. ¿Por qué? Porque el útero va a estar apoyado sobre la vejiga y la uretra va a estar acostada sobre la vagina, ¿ya? Ahí se ve. ¿Okay? E inmediatamente atrás vamos a tener el ano y el recto, ¿ya? O sea que vamos a tener muchas estructuras que van a competir, entre comillas, por un espacio relativamente pequeño, ¿ya? Entonces, ahí están las funciones que nos empezaron a comentar por el chat. Vamos a tener sostén, ¿ya? De los órganos intrapélvicos y de los órganos abdominales, sostén de la columna, ¿ya? Va a entregar movilidad, va a ser fundamental en las maniobras expulsivas, tanto en la defecación como en el momento del parto, ¿ya? Y obviamente también desde el punto de vista del control de las funciones digestivas terminales, ¿cierto? O sea, la defecación y también la parte urogenital. Además, va a tener un rol fundamental en el momento del parto y también dentro de las funciones sexuales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando vemos una pelvis en posición ginecológica, justamente esta es una pelvis más, femenina, no encontré masculina. Muchas veces pensamos que el piso de la pelvis es un piso, pero no, ¿cierto? Es una superficie más bien redondita, donde inmediatamente abajo de la sínfisis del pubis vamos a tener el glande del clítoris, ¿ya? Porque este no es el clítoris se extiende 7 a 8 centímetros entre los labios, y va a estar acostado sobre la uretra, orificio de salida, ¿cierto?, de la orina. La uretra va a estar acostada sobre la vagina, que en su normalidad tiene 2 a 2,5 centímetros. Luego vamos a tener un punto muy importante, que es el núcleo perineal, que es un punto de anclaje de las estructuras tanto superficiales como profundas, que más o menos mide 2 a 2,5 centímetros, y luego vamos a tener el ano. ¿Ya? Entonces vamos a tener en un espacio muy pequeñito muchas funciones distintas, muchas estructuras distintas, y he ahí la importancia de la formación en suelo pélvico desde la especialidad, ¿ya? O sea, cuando nosotros, o sea, esto que yo les estoy contando, muchas veces igual se los cuento a mis pacientes, pero es mucho más de lo que, por ejemplo, yo aprendí en una clase de anatomía en el pregrado, ¿ya? Como que me dijeron, existe el piso pélvico, hay un diafragma urogenital y listo, ¿ya? Entonces, esto es súper importante porque no solamente nosotros vamos a trabajar con este músculo, sino que también vamos a trabajar con todo el resto de las relaciones anatómicas que tienen estos órganos y estos músculos con el cuerpo. Eso, no sé si hay alguna duda hasta ahí, o Mara quiere como comentar algo. Bueno, creo que está bueno como cierre, si alguien tiene alguna pregunta ahora que la pueda poner ya en el chat, y bueno, pasamos como un poquito más a la conexión con el resto de estructuras y un poco más de movilidad, si les parece. Bueno, si no hay ninguna, podemos continuar. Bueno, yo acá traigo mi pelvis ahora, que es un poco más casera, está toda tejida en crochet. Bien, bueno, Clau recién les contó un poco sobre las estructuras, un poco más en lo estático, pero bueno, como nuestro cuerpo lo es en general, no es algo estático, sino es algo dinámico y algo que esta zona, o sea, está en relación con la globalidad del resto de nuestro cuerpo, y como tal trabaja en conjunto, ¿sí?
La zona perineal, o del piso pélvico, está adentro de un complejo llamado complejo abdominolumbopélvico, que está formado por, en la parte inferior el piso pélvico, en la parte superior el diafragma abdominal, el diafragma torácico, en la parte posterior los músculos de la columna y en la parte anterior la faja abdominal. ¿Sí? Adentro de ese complejo abdominolumbopélvico se manejan diferentes presiones, diferentes fuerzas, que es un poco también de lo que Clau recién les comentaba, que fue cambiando con esto de la posición de la cuadrupedia a la bipedestación, las diferentes presiones que tiene que soportar. Y de allí va a venir un poco las diferentes lesiones también que se pueden producir. Dependiendo las posiciones en las que esté nuestra pelvis, va a la fuerza a alojarse mucho más adelante o mucho más atrás, depende cómo esta posición. Y va a depender mucho de este trabajo en complejo. ¿Por qué? Porque el periné, el diafragma pélvico, trabaja con el diafragma torácico. Tiene extrema, completa relación, por ejemplo, con la respiración, y debe ser capaz de absorber estas presiones que se ejercen adentro de este complejo en cada respiración. O sea, nuestro periné trabaja 24/7 constantemente, respondiendo también al ritmo de la respiración. Entonces tiene que ser completamente móvil, no flácido, pero móvil, con capacidad de absorber estas presiones constantes, no ser algo rígido, para poder llevar adelante esta dinámica de movimiento. ¿Sí? Bien, un poco. Por ahí vamos con las dinámicas del movimiento. Bien, ¿alguien tiene alguna duda sobre este complejo, sobre porteo y cuidado de...? Bueno, ese es como otro tema un poco más complejo, lo del porteo, y como para desarrollarlo aparte, ¿no? Bien, bueno, estas estructuras trabajan, por ejemplo, principalmente como un punto muy móvil, como es la parte abdominal, y dependiendo de cómo se vaya a desarrollar esta tensión que tiene la pared abdominal, por ejemplo, se van a desarrollar diferentes disfunciones en nuestra zona perineal. Posterior a los embarazos, cuando hay mucha distensión abdominal, cuando las estructuras están como muy desprogramadas, por ejemplo, nos cuesta mantener esta estabilidad, y a veces se pueden presentar, por ejemplo, dolores en nuestra zona lumbar, tiene relación con otros tipos de algias también, y pueden desencadenar desequilibrios osteomusculares que desencadenen en lesiones de nuestra parte perineal. ¿Sí? Lo importante es comprender de que no es algo aislado, de que trabaja en conjunto con el resto de las estructuras, de que por ahí cuando se dice fortalecer el músculo del piso pélvico, y aparte como el músculo, como que si fuese uno solo, en realidad es algo como mucho más complejo, y de ahí necesitamos especificidad. De hecho, muchas veces ni siquiera es que hay o sea, que haya una sola cosa que esté o muy flácida o muy rígida. O sea, muchas veces tenemos combinaciones, ¿sí? O sea, la mayoría de las veces, al existir desequilibrios osteomusculares, tenemos ciertas estructuras que están más rígidas y otras que están más flácidas. Entonces necesitamos de estas especificidades, necesitamos de la detección, de poder detectar cómo está trabajando tal o cual músculo, para poder rehabilitar de una forma correcta y a conciencia.
A ver qué dicen en el chat por ahí. Conoce el Hay tratamiento de varias la incontinencia de preguntas, hay orina varias después de sea preguntas. quirúrgico. Le indico rehabilitación de piso pélvico. Es que arriba venía Sí. otra pregunta. Ah, ok. No sé cuál, se ve que a mí se me pasó porque no la vi. Dice, Bueno, cuidado postquirúrgico de cirugía e incontinencia, colocación de malla, se debe hacer rehabilitación ahí nomás. Entonces, claro, después José Cardoso, que es urólogo, dice, yo como urólogo, por más que el tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo sea quirúrgico, le indico rehabilitación de piso pélvico. bien. Bueno, en las primeras líneas de tratamiento, siempre, en las últimas que he visto publicados por ahí, las de primeros grados, está indicado siempre primero la rehabilitación, y es importante también, por ejemplo, hacer en aquellos casos en que sea dirigido a un tratamiento quirúrgico, hacer unas sesiones previas, ¿sí? Porque es importante, muy importante, el manejo de estas presiones de las que recién terminamos de hablar con Clau en conjunto, desde el minuto 0 del posquirúrgico, ¿no? Eso tiene mucha importancia, o sea, saber cómo manejar mi cuerpo para que esa cirugía que se termina de realizar tenga la mayor cantidad de buen éxito, porque de repente a lo mejor yo voy a estar realizando diferentes movimientos que por ahí pueden llegar a perjudicar. Mira, justamente hoy recibí 2 pacientes postquirúrgicas. Yo no había visto su trabajo prequirúrgico. De hecho, lo hizo una colega que está con prenatal. Entonces, hoy llega una y claro, en vez de generar una contracción del suelo pélvico, a mí me consta que ella antes de la cirugía hacía una contracción del suelo pélvico porque mi colega es muy buena, pero hoy llegó en un proceso postquirúrgico sin ese control motor, sin entender lo que era contracción y lo que era pujo. Entonces, si su uróloga no lo hubiese mandado a rehabilitación de suelo pélvico, esa cirugía en unos años plazo se va a estropear, porque una paciente que constantemente, en vez de generar una contracción, una fuerza de cierre, un bloqueo de los esfínteres o un bloqueo de la musculatura del suelo pélvico ante aumentos de la presión intraabdominal, ¿cierto? Como toser, estornudar, o una mujer joven, 44 años, a la vuelta a su actividad física normal, ¿cierto? Su cirugía claramente iba destinada al fracaso. Y hoy, en una sesión, logramos readecuar su control motor, ¿cierto? Tratamos de juntar su cerebro con su suelo pélvico y hoy la paciente se va de la consulta entendiendo lo que es la contracción, lo que es el pujo, ¿ya? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en el próximo webinar, ¿ya? Para que lo noten ahí en su agenda, ¿ya? Porque ahí vamos a enseñarle algunas herramientas a través de las cuales ustedes pueden hacer que sus pacientes o ustedes mismos conectar con el suelo pélvico. ¿Ya? Pero nosotros al aplicar esas técnicas de tratamiento, yo al aplicarlas, me aseguro de que esa paciente va a estar mucho mejor. Y no va a requerir tantas sesiones postquirúrgicas, porque ella ya sabe qué hacer, ¿ya? Entonces, es súper importante tener y ser parte de un equipo multidisciplinario donde sabemos que si bien hay una indicación quirúrgica en sí, ¿cierto? No vamos a recuperar ni vamos a resolver todas las incontinencias urinarias, pero sí el control motor y la prescripción del entrenamiento físico para recuperar el suelo pélvico va a ser labor y va a ser parte del rol del kinesiólogo, fisioterapeuta pélvico. Entonces es muy, muy, muy importante ese tema a considerar, por lo menos para mí. Hace la diferencia, sobre todo en el éxito a largo plazo de la cirugía. En la cirugía. Sí, o sea, entender que esta zona, como cualquier otra, cuando se interviene quirúrgicamente, o bueno, siempre nosotros también hablando en relación a los embarazos y los partos, más allá de que también tienen su cuota quirúrgica,
es importante entender que se desprograman, como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, cuando se somete a una cirugía, o de repente, no sé, cuando nos esguinzamos una muñeca. O sea, el ejemplo más claro es cuando te ferulizan algo por alguna cuestión y tu musculatura se atrofia. Lo primero que puedes ver, como en la generalidad, es que está mucho más chiquita una muñeca que la otra, tu brazo perdió calidad y demás. Bueno, esta zona tiene las mismas composiciones, ¿no? O sea, las mismas composiciones, tipo de músculos, tejidos y demás. Entonces, la importancia de esto, de saber que se desprograman de la misma forma y que tenemos que volver a reprogramar. Y la reprogramación es reeducación y es rehabilitación. Y cuando yo tengo un registro previo, no va a ser lo mismo que si no tengo ningún registro al momento de volver a reeducar. Claro. Y eso también ocurre mucho, bueno, ahí estábamos hablando de la incontinencia urinaria, que solamente como para las personas que no se dedican al área, recordarles que si bien hay muchas clasificaciones, hay tres que son como las clásicas, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que tiene que ver con un desbalance de las presiones intraabdominales, ¿cierto? O sea, la presión que se genera dentro del abdomen es mucho más fuerte que la presión de cierre de la musculatura del suelo pélvico, entonces muchas veces hay una falla muscular en el esfínter, ¿ya? Lo voy a hablar así como muy a grandes rasgos, que es el típico que si me río, me hago pis, que si toso me hago pis, que de repente las relaciones sexuales, ya, esa es la incontinencia urinaria de esfuerzo. En cambio, la incontinencia urinaria de urgencia es una incontinencia que está más bien asociada al mecanismo de control intrínseco de la vejiga, ya, al control del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, de una u otra manera, la vejiga como que se vuelve media loca, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces genera de repente variaciones de presiones que se pueden asociar a urgencia, pero también muchas veces esa urgencia se acompaña de un escape urinario, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de una incontinencia urinaria de urgencia. Y por lo menos personalmente la más difícil de tratar para mí es la mezcla entre las dos, que es la incontinencia urinaria mixta, ¿ya? Entonces, claramente la incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando es muy severa, cuando la falla del mecanismo esfinteriano o los desequilibrios de presiones son muy grandes, esa incontinencia urinaria sí o sí va a ir a algún tipo de cirugía, ¿ya? La malla que aparecía por ahí en el chat. En cambio, la incontinencia urinaria de urgencia en sí es de manejo kinésico, ¿no? O de manejo desde la fisioterapia, porque tenemos muchas herramientas que son externas y que nos pueden ayudar a calmar esas contracciones involuntarias de la vejiga, tanto algunos elementos de fisioterapia como algunos elementos que están asociados al manejo de hábitos, ¿ya? Eso como a grandes rasgos hablando de la incontinencia urinaria, ¿ya? Pero ese desequilibrio y esa alteración desde la reprogramación y del control motor también se da mucho en los prolapsos de órganos pélvicos, ¿ya? Que es como una hernia, que es la caída o el descenso de alguna de las estructuras del piso pélvico por la vagina, ¿ya? Entonces ahí pasa algo similar, como que hay tanta ocupación de la zona del periné por este órgano que después se hace la cirugía y como que la persona no sabe bien, ¿cierto?, dónde está su vulva, dónde está su vagina, cómo se contrae, cómo se suelta, de repente hay mucho hipertono. Entonces ahí también es súper importante la rehabilitación tanto pre como postquirúrgica. Bien. Bien, acá preguntaban en el chat, bueno, en relación al pujo, cuando se habla de pujo es lo mismo cuando se indica, se indica al paciente relajación. Bueno, eso lo vamos a profundizar un poco más en el siguiente, ¿no? Como decía recién Clau, diferenciar un poco el pujo de relajación y demás para no confundir en la activación a los pacientes. Se puede combinar rehabilitación de piso pélvico con fortalecimiento en general, por ejemplo, ejercicios de fuerza o de potencia. Sí, totalmente, porque se integra. O sea, tenemos que entender que nuestra zona perineal está integrada al resto de nuestro cuerpo. Y como les decía antes, o sea, como trabaja en relación a la respiración también, o sea, entonces va a estar siempre
siempre activa, ¿sí? Tenemos por eso que aprender a cómo activarla de forma correcta, para que no esté constantemente en una situación lesiva. Ahora, claro, yo ahí en ese sentido soy un poco más, como que me pongo muy pisopelvióloga, ¿cierto? Entonces, también tenemos que recordar que un 25% de las mujeres, en vez de generar una contracción, pujan, ¿ya? Entonces, es súper importante de que los profes de educación física o los kines, los fisioterapeutas que no son de suelo pélvico, no se pongan a prescribir ejercicio suelo pélvico, porque muchas veces la paciente en su basal no hace nada, que es mucho mejor a que pujen. Entonces muchas veces ustedes le pueden dar una orden verbal y la paciente va a empeorar sus síntomas, ¿ya? Entonces yo combino como parte de la rehabilitación, por supuesto que conmigo vienen personas con patología, ¿cierto? Entonces cuando yo ya sé que la paciente tiene una conexión con el suelo pélvico, tiene una fuerza decente, una resistencia decente, una potencia decente, yo empiezo a combinar ciertas actividades de la vida diaria, ¿ya? Porque las personas sin patología deberían generar una coactivación del suelo pélvico y de la musculatura abdominal de manera sinérgica, sin tener que pensar, de una manera automática. Pero cuando aparecen las disfunciones, tanto del suelo pélvico como disfunciones lumbares, ¿cierto? Esto ya se pierde y hay que entrenarlo, ¿ya? Entonces igual hay que hacer como la diferenciación en que si estamos hablando de personas sanas o de personas con patología, porque si es una persona con patología, la conducta como esperable sería que lo deriven con algún colega que se dedique a suelo pélvico y haga la valoración del control motor, intracavitaria, en fuerza, en resistencia, y después que vuelva al entrenamiento habitual, ¿ya? Por lo menos ese es como mi recomendación, haciendo esa diferenciación de lo patológico y lo no patológico, porque en general debería ser como lo que respondió Mara, una persona sin patología, a eso me refiero. Bien. A ver. Bueno, mientras leemos el chat, yo creo que las 89 personas que están presentes agarren su teléfono, ¿ya? Y agenden ¿cuándo dijimos? El 7 de junio a las 19:30 horas, por lo menos de Chile, 20:30 de Buenos Aires. 20:30. ¿Ya? Así que agarren su teléfono y ponen la alarma así como 15 minutos antes, ¿ya? Porque el próximo webinar va a estar súper interesante. La idea es que seamos las mismas 90 personas o más. Así que cuéntenle a sus amigos que estamos haciendo esto porque está súper interesante, ¿ya? Eso, ya. Laura nos pregunta, ¿cómo discriminas una incontinencia de otra? Si hay algún test. ¿Qué diferencia una incontinencia urinaria mixta de una incontinencia urinaria de urgencia? ¿Ya? Bueno, sí. Claro, voy a responder como yo hablé de las incontinencias. Claro, sí. Bueno, pero es como un poco la descripción de lo que hiciste antes. No sé si lo preguntó antes, que lo describas o no. Claro, no sé si se pasó o no. Pero bueno, nada. Pero está interesante de responder porque, sí. Claro, si bien hay test específicos para determinar la severidad, ¿ya? Que aparecen, ¿cierto?, en la literatura, es súper importante determinar el grado de incontinencia urinaria por test, pero el tipo de incontinencia urinaria tiene que ver con la fisiopatología, ¿ya? Un poco lo que les dije. Cuando hay un componente de esfuerzo es por aumento de la presión intraabdominal. Cuando hay un componente de urgencia tiene que ver con mecanismos intrínsecos de la vejiga. Y cuando es mixta, tiene los dos componentes, ¿ya? Entonces, una incontinencia urinaria de urgencia es como la típica que llego apuradita al baño y se me escapa el pis. En cambio, la incontinencia urinaria mixta es que tiene eso de andar apuradita, pero también cuando yo toso, estornudo, me agacho, vomito, pego un grito fuerte, tengo escape de orina, ¿ya? Entonces, la mixta tiene un componente de esfuerzo y un componente de urgencia. Eso. Perfecto.
dice, ¿cuánto tiempo hay que esperar después de una cirugía para comenzar con la rehabilitación de suelo pélvico? La respuesta a eso es súper amplia, o sea, deberían inscribirse en nuestro curso porque vamos a tener una clase específica de cirugía y de tiempos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque si tú me hablas de cirugía, puede ser una cirugía, una episiotomía, ¿cierto? Puede ser una malla TOT, puede ser una cirugía de genitoplastía feminizante o masculinizante. Por ejemplo, la genitoplastía, nosotros en el día 15 empezamos a hacer rehabilitación de suelo pélvico, entonces hay un montón de tiempos quirúrgicos y de cirugías pélvicas que es como muy amplio para responder eso como en esta instancia. Bien, pero lo importante, o sea, lo rescatable es esto, ¿sí? La instancia prequirúrgica es sumamente importante en la generalidad para todas. Súper. Para el manejo inmediato del posquirúrgico. Nos preguntan, ¿qué profesional hace la valoración del suelo pélvico? ¿Gineco o kinesio? Kinesio. Sí, kinesiología. A ver, en principio siempre el ginecólogo o el urólogo es quien deriva para hacer la valoración específica, ¿sí? Ellos diagnostican según la sintomatología y nosotros hacemos la valoración específica funcional. Así es. Obviamente que nos podemos apoyar, sí nos podemos apoyar en estudios urológicos, que bueno, eso sí son de pedido médico, pero bueno, tenemos la valoración funcional, la hacemos nosotros. Yo creo que hoy cada día está tomando fuerza y eso, bueno, yo llevo casi 12 años dedicada a rehabilitación de suelo pélvico, casi 8 años de dedicación exclusiva y creo que en la medida que más colegas se van formando y se va haciendo más difusión, la formación de equipos multidisciplinarios se hace súper necesario. O sea, por lo general nosotros somos como los reyes, las reinas de la valoración muscular del suelo pélvico y del entrenamiento. Y por eso también herramientas tan importantes como el biofeedback son súper útiles en consultas, en el día a día. Pero yo creo que empezar a capacitar a matronas que hagan pesquisa temprana, a algunos médicos, médicas, es súper importante. Y de hecho hasta nuestros mismos colegas, o sea, yo hoy tengo derivación de mis colegas que ven columna, por ejemplo, y que hacen la pregunta clave que antes no se hacía, es como, señora, ¿y usted tiene escape de orina? Y me las derivan. O sea, yo tengo derivaciones de dolor pélvico crónico de la acupunturista del centro, o sea, de la médica china. O sea, y es porque me ha escuchado hablar y hablar y hablar y la tengo mareada con el piso pélvico, pero hoy está haciendo de verdad que la diferencia entre pacientes que de repente, no sé, lleva mucho tiempo con dolor y me dicen, pero ¿cómo me enteré así? O por las redes sociales. Entonces, en la medida que nosotros podamos hacer una pesquisa temprana, también vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y que no son pacientes lejanos. Si ustedes preguntan en su círculo cercano, la mayoría tiene algún grado de disfunción de suelo pélvico que no se está pesquisando. Por eso también la importancia de hacer esto. Sí, la importancia de brindar información, ¿no? Porque en realidad no es que, o sea, son síntomas que también van relacionados con que es una zona un poco más tabú, que nos cuesta hablar de esta zona, nos cuesta contar qué pasa. Yo siempre digo, cualquier persona que te encontrás en la calle le decís hola y sí, no, vengo de hacerme kinesiología por la columna, pero a nadie le vas a contar, vengo a hacer kinesiología de piso pélvico porque tengo un prolapso, porque tengo incontinencia de orina, todo lo relacionado también, o sea, por lo general, y hago una cuestión de culpa propia, siempre hablamos más desde lo femenino, ¿no? Pero la cantidad de disfunciones sexuales
sexuales y no sexuales, de piso pélvico general, masculinas también es muy, muy grande, y es una zona que la gente no comenta que ocurren disfunciones, entonces de ahí tampoco pueden llegar a la consulta. Son pacientes que dan vuelta mucho tiempo, que hacen una consulta, no consiguen nada, se quedan, y en eso van pasando tiempo, y van pasando tiempo con poca calidad de vida, ¿no? Entonces, en esto de poder hacer redes entre nosotros y de poder comunicarnos y de poder estar derivándonos constantemente, de trabajar con las diferentes especialidades, es lo que más va a enriquecer al tratamiento con nuestros pacientes, ¿no? Sí, o sea, igual no, primero nos enfocamos mucho más en el piso pélvico femenino en el embarazo y posparto. Por lo menos mi historia es así. O sea, Sí, es que sí, la mayoría